Hola, muy buenas. Como siempre, estoy muy agradecido porque estén ustedes ahí otra vez. Y siguiendo con esta serie de programas de guía médica, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy sencillo, o muchos de ustedes ya lo conocen de sobra, como es un simple dolor de oído, una otalgia que decimos los médicos, ¿no? Entonces vamos a dar un pequeño repasito en este sentido para dar, como siempre, dos puntos de vista. Uno, el que nos dice este libro, que yo voy a leer de una forma textual, voy a leer textualmente, y por otro lado vamos a dar otro punto de vista más práctico y en el que, bueno, yo practico pues desde hace bastantes años, ¿no? En ese sentido, incluso pues podemos dar una serie de resultados, bueno, por supuesto sin exagerar ni echar por tierra, ¿no? Absolutamente nada. En este sentido, vamos a empezar diciendo que el dolor de oído, leo textualmente, repito, conocido también con el nombre de otalgia, no debe confundirse con otras molestias auditivas, como la sensación de taponamiento y opresión en los oídos, ni con los zumbidos. En este sentido, tengo que decir que cuando demos otro punto de vista, todo lo que afecte a este oído, pues va a estar englobado dentro de una misma patología, aunque las causas sean distintas. Pero, por supuesto, no podemos, en este sentido, echar en un cajón desastre a muchos síntomas que pueden venir a ese tímpano, a ese oído, o bien porque un simple taponamiento pues, puede ser una causa, entonces eso no corresponde a una patología del oído en sí, o no nos podemos clarificar sobre por qué puede venir esto, o la explicación que muchas veces medicina moderna pues no da o no puede dar, porque muchas veces existen estos síntomas que el paciente nos cuenta y nosotros ante un vistazo, bien sea pues a través de aparatos que nos ven todo el oído externo, incluso el oído medio, y muchas veces pues la membrana del tímpano se puede ver, tiene buen color y se puede ver allí al trasluz pues la cadena de o parte de la cadena de los huesecillos. Entonces, y no hay ningún tipo de infección, ni está esa mucosa está enrojecida y cosas de estas, y sin embargo que no hay ninguna explicación física para que esta persona pues de una forma muchas veces reiterada pues nos pida un tratamiento porque ella siente o sufre esa serie de sintomatología, ¿no? Dice que, sin embargo, en ocasiones la causa radica fuera del mismo. Efectivamente. Luego veremos. Así, por ejemplo, las lesiones de la boca o de la garganta, las alteraciones en la articulación de la mandíbula, así como la artrosis de las vértebras cervicales, pueden provocar dolores reflejos que el individuo localiza en los oídos. Entonces vamos a apuntar ya por aquí alteraciones en la articulación de la mandíbula, artrosis de las vértebras cervicales y dolores reflejos que el individuo localiza en los oídos. Reflejos, por supuesto, que están reflejados ahí, pero que muchas veces, bueno, ya casos en que puede haber cualquier tumoración que es evidente que hay una irritación nerviosa o como quieran llamarlo, por algo que ha crecido pues en el tiempo, ¿no? Pero yo aquí me refiero a este dolor de oídos que nunca vemos esa causa, ¿no? Ni hay tampoco una infección ni esta serie de cosas que ya pueden ser más evidentes. Dice, la intensidad de las molestias varía según la causa que las provoca. También varía dependiendo de cómo sea el paciente, ¿no? En las infecciones del oído, el dolor es intenso y continuo y aumenta a medida que avanza el proceso infeccioso. Entonces ya muchas veces, vuelvo a repetir e insisto, que muchísimas veces yo he visto oídos que no están infectados, han venido incluso con pruebas de haber hecho cultivos de esa mucosa o de ese líquido que muchas veces puede salir y está exento de cualquier microorganismo como aquí aduce, ¿no? Dice, en los casos restantes las molestias suelen presentarse en forma de punzadas intermitentes que se manifiestan especialmente durante la masticación de los alimentos. El examen del oído o de la boca en muchos casos permite al médico descubrir la causa del dolor. Dice que
en muchos casos, y en bastantes más, pues tampoco es una evidencia ese dolor, ¿no? Ese estado físico. Cuando esto no es posible, hay que recurrir al estudio de radiografías, ya sea de las piezas dentarias, de la articulación de la mandíbula o de las vértebras cervicales, como objeto de establecer un diagnóstico preciso. Entonces, en este sentido, ¿cuántas muelas del juicio he oído comentar y he visto desaparecer de la boca de muchísimos pacientes porque muchas veces medicina moderna no ha sabido relacionar el porqué de este dolor de oídos tan sumamente frecuente, y entonces como una de las posibles causas, y también por la proximidad y porque esta muela muchas veces ya, al ser una pieza que está ya en desuso, precisamente porque ya no, bueno, lógicamente por tantas costumbres, ¿no? En el sentido de que cocemos más los alimentos, ya no desgarramos, ya no masticamos tan bien, entonces por falta de uso, digamos así, que la boca hace como suspensión de pagos, ¿no? Y entonces esos 4 obreros ya están siendo despedidos, ¿no? Paulatinamente. Dice, el dolor de oído puede aliviarse inicialmente con calmantes y aplicaciones del calor húmedo, pero en cualquier caso es conveniente acudir al médico para que prescriba el tratamiento adecuado de la enfermedad. Entonces, calor húmedo, sabe Dios, ¿no? Quiero decir que muchas veces si la causa, vamos a decir, es por un problema de vejiga, digamos así, luego explicaremos más detalladamente, pero que no quiero que se me escape este detalle precisamente. Si es por un problema de vejiga, cuya función principal era subir frialdad arriba y bajarla abajo, aquel término de subbiol que hablábamos en otros programas, ya de una forma bastante reiterada, si aquí está afectado ese oído por calor interior que sube, si le estamos metiendo más calor y encima más humedad, lo que vamos a hacer es machacarlo más en ese sentido, y alterar toda su condición biológica y sobre todo su condición física, energética, con lo que, bueno, y evidentemente físicamente pues también se irá degenerando en ese sentido, ¿no? Con lo que precisamente, no porque todos los oídos que duelan, pues vamos a aplicar ahí automáticamente ese calor humedoso, porque habrá muchos de los casos, precisamente por ese estudio de esa constitución y bueno, como hagamos esa historia, pues la etiología va a ser distinta, el tratamiento nunca puede ser el mismo. Y así estamos hablando de que por un dolor de oído, pues que no haya pues un bicho ante un cultivo o porque salga cualquier secreción pues purulenta, pues como es lógico, eso no podemos dar a discreción antibióticos, ¿no? Porque ya sabemos todos, ¿no? Lo que pasa con estas medicaciones dadas de esa manera tan a discreción, ¿no? El dar corticoide, pues que es lo que hay muchos preparados que vienen pues con ya muy combinado, ¿no? Pues un poquito corticoide, un poquito de antibiótico e incluso un poco de anestésico, precisamente para calmar a nivel local todas ese dolor referido, ¿no? Entonces vuelvo a decir que en ese caso flaco favor se nos hace a ese oído, ¿no? Porque hay que diagnosticarlo y sobre todo, bueno, el diagnóstico es ese dolor, pero ¿por qué viene ese dolor? Entonces, medicina natural dice que el oído, orgánicamente, anatómicamente, pertenece a toda la fisiología o toda la biología o está amparado por riñón. Entonces, con eso que digamos, ya estamos sentando algo muy importante, ¿no? Pero la función es precisamente de ese meridiano de triple recalentador e intestino delgado. Entonces ya vuelvo a referirme otra vez a este muñequito, que es precisamente en estos 3 puntos donde venían a gobernar precisamente la entrada de ese oído. Entonces, como tales terminaciones, en ese punto de intestino recalentador y vesícula biliar, precisamente ahí nos va a hablar mucho sobre muchas de las... pensar en esos meridianos precisamente y pensar biológicamente en esos órganos interiores, ¿no? Y por supuesto también emocionalmente. Quiero decir con eso que muchas veces quizá cuando nos tapamos los oídos, ¿no? Sobre todo
en personas o en un sexo en el que se puede poner mucho más nervioso, ¿no? O se puede aturdir de una forma ante un estímulo exterior o ante una emoción que le está machacando, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, una señora que esté muy aturdida, pues ya que sé, porque tiene su marido gritón o porque sabe Dios qué, pues le da muchos disgustos. Al final, pues esta persona o cualquier niño que se le está echando una bronca por su padre o porque ha hecho cualquier fechoría o está nervioso, en definitiva, pues casi siempre tiende a taparse los oídos, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente lo que ustedes pensarán, si es porque se tapan los oídos o porque en ese sentido no hacen más que estimularse precisamente, cuando nos apretamos aquí en el trago, precisamente lo que hacen es estimular precisamente estos meridianos sin saber por qué, pero se echa mano de una forma como bastante natural, ¿no? Entonces, fundamentalmente todo dolor de oído, ya decíamos en muchas ocasiones que ese dolor de oído, esa atalgia, venía por una debilidad de riñón. Entonces, pues muchas personas, o a quién duele más el oído, pues que yo sepa, con la experiencia que yo tengo, es a los ancianos, a muchas mujeres en cualquier edad, y sobre todo a niños. Entonces, claro, los niños tienen un pequeño problema, que muchos de ellos, y según la edad que tienen, si es muy temprana, pues no hablan, sino que becerrean y lloran los pobrecitos y echándose un poco como la mano a ese oído precisamente, ¿no? Ya parece ser que van aprendiendo acupuntura de una forma natural, ¿no? Sin saber hablar, que tampoco hace falta hablar mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, ante situaciones que yo les puedo decir que afecten directamente pues, a ese intestino, como situaciones de estrés o muchísimo nerviosismo que va a producir muchísimo calor precisamente anatómicamente en ese intestino, y eso por ese meridiano lo va a recibir en la entrada de esa oreja, de ese tímpano precisamente, ¿no? Y ahí va a estar produciendo pues una de las etiologías por las que vamos a producir ese dolor de oído. Otra causa, pues por supuesto por frío, coger frío anatómicamente en esa vejiga, ¿no? Machacar esa vejiga precisamente pues ante una debilidad natural, digamos, natural significa por constitución de ese riñón o esa pareja de agua, haciendo mucho sexo, por una flojedad de intestino, por mucha congestión precisamente en ese vientre inferior, precisamente va a redundar en ese aparato, en ese riñoncito que es la oreja, el oído en definitiva. Si eso lo añadimos a factores externos como puede ser pues frío, humedad o incluso viento frío, por supuesto que nos va a afectar sobremanera ese dolor de oído, ¿no? Entonces hemos hablado ya muchas veces en esa zona del viento, en esa zona de la solapa, precisamente pues ahí estaba pulmón, puncí, todos estos puntos tan cercanos precisamente de esa apófisis estiloides que va a comunicar precisamente a través de ese hueso temporal y que va a entrar precisamente a través de ese aparato tan sumamente interno, ¿no? Entonces, como ese dolor de oído pues muchas veces puede venir con más manifestación, ¿no? En el sentido de que, bueno, muchas veces tenemos dolor de oído precisamente y sensación de que tenemos como líquido dentro, humedad, ¿no? Digo como sensación, muchas veces a la consulta viene, pues sí, me duele el oído y tengo la sensación de que cuando muevo un poco la cabeza es como si un riachuelo estuviese dentro de mi cabeza, ¿no? Como sensación de agua. Nosotros nos decían literalmente agua de oreja, ¿no? Precisamente para un caso concreto, precisamente por una debilidad de esta vejiga y de recalentadores, ¿no? Entonces, ¿eso a qué es debido? Pues precisamente ahí es por una debilidad de esos triples recalentadores y de esa vejiga. Entonces, es muy importante, y es un caso, bueno, como siempre yo les voy a comentar el tema este de los niños, ¿no? Que a qué niño, pues bueno, ante una otitis que es muy intensa, pues automáticamente, y uno de los buenos tratamientos para las personas que nos van siguiendo un poquito más
con más interés, debemos decir que ahí solamente hay que tocar un poquito recalentador, triple recalentador, precisamente con esos puntos terminales y por estos que estaban detrás de ese pabellón, ¿no? Si es ya, bueno, si es una infección, ya que es evidente, porque hay evidencias de que sale líquido y está manchado, y según el color, si es verdoso, si es amarillento, entonces lógicamente es menester pues, saber qué tipo de bicho es, ¿no? Hacer el cultivo pertinente para atacarlo de una forma más directa, ¿no? Pero esto ya es en unos casos diría que los que yo he visto pues son un tanto por ciento muy pequeño, ¿no? Y por supuesto muchísimo tiempo de evolución. Si es esa otitis ya con una secreción ya con pus, purulenta, pues en ese caso no solamente es cuestión de pinchar, sino que es preferible hacer muchísima moxibustión, quemar, ¿no? Tonificar con esa pequeña quemadura, ¿no? También hay muchísimos dolores de oído por cambios de presión, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando viajamos en esos aviones, que por esa diferencia de las presiones, pues se nos mete como ese cambio de esa presión hace que nos zumbe mucho el oído e incluso que nos duela, ¿no? Entonces, el mejor medicamento es taparse la boca y las narices y hacer una maniobra de valsalva negativa, y hacer presión, ¿no? Pues para que intentar sacar ese aire fuera, ¿no? Si es un dolor por cambio de temperatura, pues por ejemplo en el invierno, ¿no? Que estamos tan sofocados en las casas con esas temperaturas tan altas de la calefacción y salimos a la calle, o estamos en cualquier restaurante o en el cine y salimos rápidamente a la calle, entonces muchas veces por ese cambio de temperatura pues suele doler bastante los oídos, y eso aquí no ocurre, son fundamentalmente es a las personas más ancianas, ¿no? O porque han gastado mucho su riñón, ¿no? En ese sentido, pues las personas que más afectadas están son los viejos, ¿no? Y sobre todo, pues también las mujeres, ¿no? En ese sentido, yo les puedo contar ese detalle que ustedes habrán visto en muchas películas y reportajes, pues estas señoras árabes, ¿no? Que van siempre tapadas con ese pañuelo, ¿no? Es precisamente, quizá algún sentido tendrá, precisamente para taparse esa oreja y proteger más su riñón, no solamente este riñón, sino también ese otro, ¿no? Entonces, como está claro, estas señoras ya no usan solapa, sino que usan solapa, pero también protegiendo toda esta zona de vejiga, fundamentalmente vejiga, y también esa zona de los oídos, ¿no? Entonces, cuando ellas entran a un sitio que está ya cubierto, pues lógicamente se quitan este pañuelito o como se llame, y ya se lo ponen por la zona más o menos por donde entraba o tenía más posibilidad de entrar ese viento frío, ¿no? Claro, que hablábamos cuando la gripe y estas otras cosas, ¿no?